Muy buenas tardes compañeros, muy buenas tardes licenciada Patricia Reigosa. En este espacio comunicativo yo les voy a presentar el tipo de recursos que yo realicé en mi trabajo, los objetivos de mi recurso, las indicaciones del uso correcto de mi recurso y una dramatización acerca del cuento que mis abuelos más antes me sabían contar. El tipo de recurso que utilicé para realizar este trabajo fue un tipo audiovisual. Me preguntarán por qué fue audiovisual. Porque las y los estudiantes eh, captan la información del cuento que yo les voy a redactar por medio de los sentidos de la vista y del oído. Por eso es un medio audiovisual, ¿no? Es un recurso audiovisual. Ya, eh, el objetivo principal de mi recurso es motivar e impartir mis conocimientos, mis sentimientos a los estudiantes, esos sentimientos que cuando yo fui más pequeño, mis abuelos me sabían regalar al contarme estos cuentos y estos hechos místicos. Por eso yo quisiera con esta explicación de este cuento que mis estudiantes también se también cuando ellos sean papás o ya tengan sus nietos, redacten estos cuentos a sus hijos o a sus nietos. Indicaciones para el uso de este recurso. El recurso será un material audiovisual, como ya lo dije. Lo haré con marioneta que fueron realizados por mí. Y el uso que se dará a este recurso será a la manera de una dramatización, también ya les informé, y, y movilizando los objetos que yo he construido con los materiales que a continuación van a ver. Ya. Para dar inicio a la clase, con el material realizado se lo hará primeramente colocándoles el cuento en el pizarrón y a los estudiantes yo les voy a contar y voy a proceder a dramatizar con los objetos y los muñequitos que yo he realizado como recurso. Ya, acá a dar a conocer, voy a explicar el cuento y voy a proceder a realizar en la redacción de la dramatización. Ya, entonces listos. El cuento que voy a dramatizar en este de mi trabajo tiene como título La creación del lago San Pablo. Voy a dar a conocer a los personajes. El patrón, que está vestido de negro. El capataz, que está vestido de celeste y su familia. El mendigo que llegará a la hacienda, que está vestido de tomate. Y sus mascotas, sus perros, quienes son los guardianes de la hacienda. Ya. Y inicia el cuento así. Era hace una vez en una hacienda, había un patrón que era muy avaro, pero muy avaro, que cuando los mendigos se acercaban a pedirles caridad, los mandaban a echar con los perros. Un día un mendigo, todo sucio y con hambre, se acercó a la hacienda para pedir caridad. Golpeó a la puerta y por suerte salió el capataz de la hacienda, quien era una buena persona y muy amable. El capataz fue a informar al patrón, diciéndoles que había llegado un mendigo a pedirles caridad y que le regale un plato de comida. El patrón, muy enojado, mandó a que lo echen con los perros al capataz. El capataz, como no era tan malo, en vez de hacer lo que el patrón había ordenado, mejor le dio de comer, le dio una vestimenta un poco
adecuada y lo envió nuevamente diciéndoles que el patrón está muy enojado y que se retire. Al otro día nuevamente el mendigo regresó y golpeó a la puerta. Y para la mala suerte, el capataz había salido a la ciudad y no se encontraba ahí. El patrón abrió la puerta a ver quién era. Y para su sorpresa, era el mendigo todo sucio y mal vestido. El patrón, muy enojado, soltó a los perros que salieron tras del ancianito. Ya. Al día siguiente, nuevamente el anciano se acercó a la hacienda a pedir otra vez caridad. Y justo ese rato sí estuvo el capataz, quien era una buena persona. Y nuevamente le atendió y le brindó un plato de comida, le dio de beber, le curó las heridas que los perros le habían causado un día anteriormente cuando él no estaba. Y le dio la vestimenta y no informó al patrón. Solo se quedó y le dio de comer. Ya. El anciano, al ver todo ese acto de bondad por parte del capataz, le confesó diciéndole que esto era una prueba para su patrón, que era una prueba y que él había sido mandado por Dios a hacer esta prueba. Ya, y le confesó diciéndole que el día de mañana, casi al oscurecer, al atardecer, entre las 5:30 de la tarde, él y toda su familia que salga de ahí porque va a hacer caer una gran lloviznada, un diluvio, y que hará inundar toda la hacienda. Ya. Y después de haberle dicho todo eso, y el anciano se fue, cogió su camino y se fue. Se fue y nunca más volvió a aparecer. El capataz, muy sorprendido, se fue a la cama y durmió. Al siguiente día, el capataz, muy inquieto y todo eso, porque vio que empezó a llover esa tarde, se acordó de lo que el mendigo le había dicho, que coja a su familia y vaya a la montaña del Taita Imbabura sin regresar a ver, porque iba a hacer caer un diluvio. El capataz se fue, cogió a su familia y decidió irse a la montaña sin regresar a ver, tal y como lo había dicho el ancianito. Solo se quedó el patrón y con sus perros y sus mascotas y sus animales. Cuando el capataz ya estuvo casi en la cima de la montaña, ya no aguantó las ansias y regresó a ver. Y tal fue la sorpresa que al regresar a ver la hacienda en donde trabajaba, ya no estuvo. Y más, en vez de la hacienda, yacía un gran lago. Un gran lago que hoy en día lo conocemos como el lago San Pablo. Así nació y así es la historia de la creación del lago San Pablo, que está cerca al Taita Imbabura. Ahí lo vemos al lago San Pablo. Ya. Eso ha sido todo, compañeros. Espero les haya explicado correctamente y hayan entendido mi explicación. Muchas gracias.